Seguimos contándoles que arranca la quinta edición de la Noche Más Mágica, la iniciativa de nuestros compañeros de Aragón Radio, que quieren que ningún niño o anciano se quede sin un regalo en la próxima Noche de Reyes. El año pasado se recogieron 14.000 regalos y esperemos que este año se supere esa cifra, Miguel Ángel. Pues están convencidos, Alba, de que van a superar los 14.000 regalos cosechados el año pasado. Y es que esto es una cita solidaria a la que cada vez se apuntan más y más aragoneses. Una cita que ideó, pues, ¿quién va a ser? Don Carlos Espatolero, que es una de las voces conocidas de Aragón Radio. Y yo tenía ganas de sacarlo en televisión para que se vea lo guapo que es por fuera, que a la vista está. Y sobre todo, Carlos, lo guapo que eres por dentro, porque para tener ideas como esta hay que ser buena gente, hombre. No, lo guapos que son los oyentes de Aragón Radio y los espectadores de Aragón TV, que año tras año nos lo vienen poniendo más complicado, sobre todo a la hora de recoger todos esos regalos y luego poder coordinar con Melchor, Gaspar y Baltasar el que los puedan entregar la Noche de Reyes. Los Reyes que van a tener trabajo porque vamos a superar esa cifra de los 14.000. ¿Estáis convencidos? Esa es la idea. El año pasado fueron 14.000 regalos los que conseguimos recoger y este año ya ahora mismo podemos decir que hemos prácticamente superado el número de sedes de recogida que teníamos el pasado año, con lo cual, bueno, pues la idea parece ser que sí que vamos a conseguir recoger más regalos que el pasado año. Oye, Carlos, y todo el que quiera colaborar aportando regalos, aportando juguetes para que todos los aragoneses ese día tengan su regalo, ¿qué tienen que traer y dónde lo tienen que llevar? Pues lo mejor es que visiten www.aragonradio.es o que se pongan en contacto con nosotros, con Aragón Radio, con Aragón TV, que vean la tele, por supuesto, que escuchen la radio y nosotros les iremos diciendo dónde tienen el punto de entrega de regalos más cercano a su casa, porque como te decía Miguel Ángel, hay muchos ahora puntos de recogida y lo mejor es que vean el que tienen más cerquita de todos ellos. Regalos para niños y para ancianos, no queremos olvidarnos tampoco de los ancianos y desde el primer año, bueno, pues hemos tratado de conseguir que ellos tuvieran también un regalo en la Noche de Reyes. Y si alguien tiene duda, pues directamente, Carlos, que los traiga aquí a la tele, ¿no? Claro, que los traiga a Aragón Televisión, Aragón TV, Aragón Radio en Zaragoza, en Huesca o en Teruel, porque en las 3 delegaciones nosotros contamos con un punto de recogida de regalos. Vayan sintonizando Aragón Radio porque en apenas 10 minutos en este auditorio se va a celebrar esa quinta gala en la que ya está todo preparado. Ven para acá, Carlos, porque tenemos, por ejemplo, aquí a 2 representantes de las entidades que luego se van a encargar de repartir esos regalos. Manuel Marqueta, en representación del Refugio. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Deseando que traiga a la gente muchos regalos. Pues sí, estamos ansiosos porque la verdad es que siempre ha habido un éxito tremendo. Esperamos que este año continuaremos igual seguramente. Y la verdad es que también hay que pensar que tenemos muchos más niños y muchos más ancianos necesitados. Él se encargará, en concreto el Refugio, de hacerlo en Zaragoza. ¿Pero quién va a repartir esto en Huesca? Sí, en nombre de los hermanos de la Cruz Blanca os digo que serán los hermanos franciscanos de Cruz Blanca en Huesca quien se va a encargar a nivel de Huesca y también de la provincia, concretamente en Fraga o Barbastro. ¿Y en Teruel, Carlos? Y en Teruel será Cáritas, en Teruel Capital serán nuestros amigos de Cáritas los que se encarguen, pero tenemos también sede ya confirmada en Alcañiz, tenemos sede confirmada en Alcorisa y vamos, bueno, pues sumando más sedes para que puedan entregarse también allí los regalos.